Yo creo que muchos políticos viven en una burbuja. Realmente es una burbuja porque desde el privilegio pensar que son inocentes las personas que te he mostrado y que pidan que los liberen ya, que abogan por sus derechos, porque les den pollito, porque les den pan francés en la noche, les den una colchita bastante grandecita para que se arropen. Creo que esas personas nunca han sido víctimas de las pandillas. Yo aquí tengo una foto. Hace poco estaba revisando algunos tweets viejos del ministro de Seguridad y me llamó la atención una captura que hizo de un pandillero que estaba en Nicaragua viviendo y que gracias a la coordinación del trabajo de las fuerzas de seguridad se logró traer al país. Es esta persona. Esa persona que está aquí en pantalla dio la orden para que asesinaran a mi tío. Y eso, cuando he visto a mis primos de nuevo, cuando hemos platicado, cuando he hablado con mi mamá, son heridas que no se sanan, son heridas que no logras curar en la familia, porque arrebatarte un ser querido de golpe, de una forma tan violenta, tan brutal, como solo lo podían hacer las pandillas, es un trauma que queda a nivel familiar para siempre. Y yo decía, gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder votar mes a mes por el régimen de excepción para que este animal se pudra en la cárcel y para que todo aquel salvadoreño que perdió un familiar a manos de las pandillas tenga justicia aquí en la tierra también. Y yo no puedo comprender cómo hay políticos que dicen ser una nueva generación, que quieren gobernar este país, pero lo primero que hacen es darle la espalda a la población. 26 veces hemos votado por el régimen de excepción, si no me equivoco. Y las 26 veces tú y yo hemos defendido ese régimen de excepción. Y hemos debatido con la oposición, debatimos con toda la Asamblea Legislativa anterior, nos llamaban por muchos apodos, muchos insultos. Pero yo creo que ha valido la pena votar por el régimen de excepción una y otra vez. Y la oposición cuestiona y dice, ¿y no tienen otra cosa que hacer? ¿O no tienen un mejor plan? ¿O no hay nada más que hacer que el régimen de excepción? Lo que pasa es que ellos no comprenden que el régimen de excepción nos habilita garantías, herramientas efectivas para poder ir a los territorios y sacar hasta el último pandillero donde está escondido. Las pandillas ya dejaron hace muchos años de ser un grupito de jóvenes que tiraban piedras, que se daban duro en las colonias. O que solo se atacaban entre ellos. Exacto. Ellos mutaron en ser organizaciones terroristas que generaban fuentes de ingreso millonarias, producto de extorsión, de negocios ilícitos, de tráfico de drogas, de tráfico de personas. Bueno, tenían etcétera. Microbuses, William. Tenían vehículos. Sofisticados. Tenían todo lo que un salvadoreño con muchísimo esfuerzo quisiera tener, lo que un salvadoreño con mucho trabajo le cuesta ¿cuánto? 30, 40 años poder acumular. ¿Y los pandilleros en cuánto tiempo lo hacían? ¿Cuánto le cuesta a un salvadoreño de bien poder tener su casa? 30 años, 35 años, con un préstamo hipotecario. ¿Cuánto le costaba a los pandilleros solamente llegar a un lugar y sacar a las familias y decirles, no, mira, fíjense que yo me voy a venir a vivir aquí? Entonces usted vea para dónde se va, porque a partir de mañana nosotros le vamos a agarrar su casa que esa gente había pagado con muchísimo esfuerzo, otros que lo estaban pagando, otros que tenían 10, 15 años de estar pagando una vivienda y todavía no eran propietarios de las mismas. ¿Quién le regresó a esa gente ese dinero? ¿Quién le regresó a los salvadoreños el tener que irse de un día para otro a vivir quizás con un familiar? O a otro país también. O tener que irse para otro país. Fíjate que hace poco yo estaba en una entrevista y fue una entrevista muy bonita, te voy a decir porque yo no me esperaba. Me dijeron, vamos a tener una entrevista con un youtuber que no es salvadoreño. Y cuando yo entro en la entrevista, me encuentro con 5 personas que estaban conectadas, eran salvadoreños. Dice, bueno, ellos querían estar acá, hay algunas cosas que quieran discutir o preguntarles. Me dicen, no sé si hay algún problema de que todos podamos estar en la entrevista. Y yo le dije, por supuesto que no. Fue una grata sorpresa conocer salvadoreños. Pero fíjate que había una persona que estaba en esa entrevista que se fue para Uruguay. Uh-huh. Y yo le dije, ¿cómo es que usted terminó en Uruguay?
lo normal es que los salvadoreños se vayan para Estados Unidos, Canadá, algunos que se han ido para Europa, pero la verdad es que salvadoreños hay en todo el mundo. Sí, claro. Y alguien puede decir, bueno, se fue para Uruguay, pero ¿cómo por qué se fue? Y ella me contaba que se había ido porque los pandilleros le habían asesinado a un familiar. Se fue con toda su familia, ellos se fueron para Uruguay, no tenían mayor bagaje de saber qué se iban a ir a encontrar allá, sin embargo lo hicieron porque era una decisión que tomaron de un día para otro, que llegaron sin ropa de invierno, porque ellos pensaban que en Uruguay iba a ser un clima similar al de El Salvador, y sus vecinos les dieron ropa porque llegaron sin dinero, no podían ir a comprar o decir o llamarle a un familiar. Bueno, en Estados Unidos conoces a muchos salvadoreños y quizás le decís, mira, préstame el suéter, ¿verdad? O préstame tu ropa de invierno. Esas personas llegaron a Uruguay y me dice, nos fuimos huyendo de las pandillas. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con los salvadoreños que se fueron para Australia. Ayer estaba con don Pepe y con doña Amanda, que tenían 44 años de no regresar al país. Y cuando yo les preguntaba a ustedes a dónde habían vivido, ¿sabes qué? Es muy impactante. Ellos me dicen que habían tenido un choque cultural bastante impresionante de no reconocer el país, de darle seguimiento a todo el trabajo que nosotros hemos hecho, pero que vienen a encontrar un El Salvador totalmente diferente y que tenían el deseo de venir sabiendo de que ahora no les iba a pasar nada. Cuando las personas vienen a nuestro país y dicen, me siento segura en El Salvador, No me son siento palabras más pequeñas, segura, ¿no? ¿cómo no vamos a estar apoyando estas medidas? ¿Cómo no vamos a dar nuestro voto desde la Asamblea Legislativa para continuar apoyando las medidas de seguridad? Y ahorita que tú estabas mencionando todo lo que la oposición dice, te voy a contar una experiencia que yo tuve, ya que vamos a mezclar entre las experiencias personales con nuestro trabajo en la Asamblea. Fíjate que una de mis primeras entrevistas con una diputada de la oposición, en ese momento las dos éramos candidatas. Ajá, ¿quién era? Allá, ¿De qué fracción? del FMLN, Ah, era del FMLN, era una candidata a diputada en ese momento del FMLN, yo también era una candidata a diputada. Fue de mis primeras entrevistas Ya sé quién es. en la televisión. Bueno, ya no importa, lo puedes decir. A ver, adivina, adivinador, a ver quién es. Bueno, no vamos a decir. Pero les voy a mencionar qué pasó en esa entrevista. Empezamos a discutir sobre el tema de seguridad, sobre el bloqueo que había en la Asamblea. Nosotros todavía no éramos diputados, pero en la Asamblea no se aprobaba el Plan Control Territorial. Y imagínate el guión. O sea, ellos ya tienen un guión establecido que lo repiten. Obviamente no se vuelve realidad porque la mayoría de salvadoreños no creemos y ya sabemos quiénes son. En otro momento te aseguro que quizás alguno le puede creer. Bueno, todavía hay un 3% que les cree lo que dicen, YouTube, ¿verdad? Estamos leyendo algunos comentarios en vivo en YouTube y nos están diciendo que digas el nombre. Quieren que diga el nombre. Ajá. Si tenemos más conectados y comparten este programa, vamos a decir el nombre. Vale, así que excelente. queden ustedes. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver si adivinan. Vea, vamos a ver. La mayor, comenten. Dicen aquí Anabel Belloso. A ver quién es, comenten a ver quién es. Y vamos a ver si de verdad le atinan a lo que estamos diciendo. Sigan comentando. Bye. La cosa es, mira, que esa candidata, en ese momento era candidata, me dijo, es que ustedes no tienen ninguna planificación. Imagínate desde cuándo iba. Nosotros ni siquiera éramos diputados. El presidente ni siquiera tenía la aprobación del Plan Control Territorial. Y yo dijo, ustedes no tienen planificación. O si no, me dijo, deme los nombres. ¿Y en qué consisten las fases que quieren implementar? ¿Te acordás que inicialmente sabíamos cuántas fases habían, pero poco a poco, gradualmente, empezaron a dar los nombres? Claro. O sea, ella quería decirle a los pandilleros qué iba a hacer el gobierno, Sí, pues. exactamente. Ellos querían que le dijéramos a los pandilleros, mira, fíjese que ahorita vamos a armar a las Fuerzas Armadas y a los policías, y fíjese que vamos a comprar drones, y fíjese que el gobierno va a comprar carros, y fíjese que vamos a tener un cerco militar en Apopa para que todos los pandilleros se fueran. Que vamos a revolver a los pandilleros en una misma celda, que vamos a bloquear la señal de los penales, que no van a haber visitas tampoco y fiestecitas que le hacían estos mismos del FMLN. O váyanse ya todos, así como se fueron todos los del FMLN huyendo y que se corrieron. Ellos querían que los pandilleros empezaran un éxodo y se fueran O para que no estar comenzaran a peleados. atacar antes también. Y fíjate que cuando yo le dije, mire, son 6 fases las que hay, la primera es la que no se quiere aprobar en la Asamblea Legislativa, que ya sabíamos cuál era, y empecé a darle mis apreciaciones y demás. Obviamente ya no tenía la razón. El tiempo ha demostrado que no tenía la razón.
Los salvadoreños saben que no tenían la razón y mira, si no, ¿por qué no quedó nuevamente diputada?